Entonces, hoy vamos a hablar de Brasil, ¿vale? Porque se produjo ayer ese asalto a los edificios gubernamentales. Al final se han asaltado los tres brazos de la democracia brasileña. Se ha asaltado el Tribunal Supremo, el Congreso y luego el Palacio Presidencial, ¿no? Pero no sé si les gusta que lo llamen Palacio, por todo el tema de que tienen tan reciente la dictadura militar, que terminó en el 85. 1.200 personas detenidas. Primero eran unos pocos cientos los que habían asaltado, y luego fueron miles de personas. Esto, como digo, ha pillado en un domingo en el que no había ni Dios en estos tres edificios gubernamentales de los tres brazos de gobierno de Brasil. Por ejemplo, Lula da Silva estaba en Sao Paulo, ¿no? Ahora es verdad que ha vuelto a Brasilia. Se han reunido, por ejemplo, los 4 líderes de los poderes brasileños, de los poderes constitucionales, un poco como declaración institucional de vamos a reunirnos para atajar esta crisis y ver cómo lidiamos con ella. Y esos son, pues, el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente o el jefe del Tribunal Supremo. Luego tenemos el presidente del Congreso, la Cámara Baja, y el vicepresidente del Senado. O sea, es interesante porque se llevaba hablando de esta posibilidad durante bastante tiempo. Para que sepáis un poco más de contexto, los manifestantes de Bolsonaro llevaban acampados en Brasilia, que Brasilia, ya lo estuvimos viendo durante las elecciones, es donde se concentra gran parte del voto Bolsonaro. Todo también con el argumento de que las elecciones del pasado octubre habían sido robadas, un fraude electoral inexistente o nunca demostrado. De parte del gobierno se puede decir que no hay pruebas de que haya fraude electoral a gran escala. No lo descartamos al 100% porque quizá haya algo que todavía no hemos descubierto la forma de desenmascararlo, pero como no es al 100%, ¿vale? No es consenso científico absoluto y total de que no se haya podido producir, pues ese resquicio es lo que te aprovechan los enemigos del Estado para decir que se ha producido un fraude electoral a gran escala. Y ahora una de las grandes preguntas es quién ha financiado estas protestas, ¿no? Porque sabemos que la desinformación se ha propagado por parte de líderes políticos como Bolsonaro y sus principales aliados, que a lo largo de los últimos meses y específicamente de las últimas semanas y los últimos días se ha propagado de forma online la necesidad de congregarse en torno a Brasilia para mayores manifestaciones, ¿no? Me habían dicho que hay un estudio que se hizo en Brasil con el tema de los grupos de WhatsApp y cómo se propagaba la desinformación a través de los grupos de WhatsApp, que explicaba bastante bien cómo el bolsonarismo lo había reventado en el país. Lo que usan los bolsonaristas son dos cosas, ¿no? Por un lado, el contexto de corrupción del partido de Lula da Silva, el partido de los trabajadores, y luego también las propias acusaciones que fueron vertidas sobre Lula da Silva, y el hecho de que no haya sido completamente absuelto, pese a que sí que lo han sacado de prisión, ¿no? Y le han quitado han rechazado la sentencia que había sobre él porque el proceso judicial y el juez que lideraba su caso no debería haberse seguido de esa forma, pero usan ese pequeño resquicio, el hecho de que no se haya demostrado su inocencia, aunque en realidad siempre hay que demostrar la culpabilidad, ¿no? Pero lo aprovecha para decir, no, en realidad sí que había corrupción, lo que pasa es que el proceso judicial fue una puta mierda. Con el sistema electoral ocurre exactamente lo mismo. El sistema electoral brasileño es completamente digital, ¿no? Es único en su especie, y lo que ocurre es que no hay copias en papel de las votaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que tanto los funcionarios gubernamentales como entidades independientes, expertos independientes, como el propio ejército brasileño han investigado la posibilidad de que se produjera fraude electoral en las pasadas elecciones. En todas las instancias jamás se han visto indicios de fraude electoral a gran escala, ni en pequeño tampoco. Pero como los militares, por ejemplo, en un informe que publicaron en el pasado noviembre, un informe que ha sido aplaudido a nivel internacional y también por parte de observadores independientes e internacionales, por supuesto, lo que decía el informe de los militares es: nosotros no hemos visto indicios de nada, los resultados electorales se corresponden con lo que hemos ido viendo en la primera y en la segunda ronda, o sea que está todo bien, pero es verdad que no podemos descartar al 100% que se haya producido un fraude electoral que ahora mismo no somos capaces de ver con nuestro análisis. De hecho, los militares dicen que no pudieron analizar todo el código sobre el que operan las máquinas de voto brasileñas y que no testaron suficientes máquinas como para descartar que alguien hubiera puesto software malicioso en esas máquinas, ¿no? O en algunas de ellas, por lo menos, para manipular el voto. Entonces, como existe ese agujero, eso es lo que están aprovechando los bolsonaristas para criticar. De hecho, Bolsonaro ha sido tan crítico con los procesos electorales en Brasil y con el hecho de que no haya esas copias de papel, que funcionarios electorales en su momento invitaron a los militares de Brasil a un comité de transparencia, pero a través de ese comité de transparencia los propios militares vieron carencias en el sistema electoral que les hicieron no estar del todo seguros
de que Bolsonaro estuviera errado en sus críticas. Y de hecho, lo que terminó ocurriendo es que desde el funcionariado electoral estuvieron de acuerdo en hacer unos cambios en la forma en la que se hacen test de las máquinas para poder asegurar un poco la legitimidad o la confianza que se tiene en el sistema de voto brasileño digital. El tema es que eso no cambia lo que ya ha conseguido construir Bolsonaro a lo largo de todos estos años, que es que 3 de cada 4 seguidores de Bolsonaro dicen que se fían poco o nada de las máquinas de voto brasileñas, estas máquinas de voto digitales. O sea, 3 de cada 4, el 75% de los seguidores de Bolsonaro, es una absoluta barbaridad, ¿no? Entonces, y todo esto pese a que los militares, que al final son la gente que los bolsonaristas quieren que restituyan en el gobierno a Bolsonaro, los militares son los que han dicho que han encontrado irregularidades, ¿no? Esto evidentemente nos trae recuerdos porque nos queda bastante reciente el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Yo creo que se pueden establecer bastantes similitudes entre lo que ocurrió entonces y lo que ha ocurrido ahora. Por un lado tienes este líder bigger than life del populismo de la extrema derecha o el populismo de derechas. Para mí es extrema derecha, especialmente Bolsonaro, porque sí que es una figura ultra conservadora, muy religiosa. Además es que se ven un huevo de similitudes en cómo el movimiento de extrema derecha populista que nace en redes fermenta un poco de la misma forma, ¿no? Y sobre todo se crea esta bola de nieve que recoge referencias muy parecidas acerca de cómo se ha hecho el pucherazo, cómo se ha manipulado el voto, quiénes están implicados. El contexto es muy diferente. Me parece que la fortaleza democrática de Estados Unidos es bastante más bestia. O sea, había bastante más miedo en una democracia latinoamericana a que terminara liándose de verdad, pero lo bonito de toda esta historia es que los militares de verdad no hay un consenso dentro de los líderes militares a acabar con la democracia brasileña y volver a esos tiempos oscuros. O sea que eso está muy bien. Tenemos ahí muy reciente las protestas antisistema que se produjeron en 2013, un poco con un mismo objetivo. No tan heavy, pero sí una crítica al sistema y a la necesidad de reformas y a la necesidad de que se acabe la corrupción. Lo que pasa es que ahora el objetivo es mucho más específico. El objetivo es, no, mira, los militares tienen que recuperar el control del país, los militares son los que tienen que deshacerse de este gobierno que tenemos en la actualidad, que está basado en una mentira, supuestamente, ¿no?, por esto del fraude electoral, y hay que reinstaurar a Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Esto es una locura, ¿no? Lo preocupante de ayer es que se ha demostrado el patrón exportable a cualquier país con una ultraderecha. Sí, efectivamente. O sea, sobre todo de cómo esta idea de poder manipular a las masas a través de las teorías de la conspiración y de la viralidad que te aportan las redes sociales, el peligro real, ¿no? Esa traducción a la realidad que de verdad puede tener. Y luego termina ocurriendo, y lo que ocurre inmediatamente, pero es que a los 10 minutos de que haya terminado, a los 10 minutos de que se haya detenido a gente, ya se haya parado un poco el follón más brutal, ahí es cuando ya empiezan a salir los argumentos desde la burbuja mediática de la ultraderecha o incluso de la derecha sin más, de no ha sido para tanto, no ha muerto tanta gente, están exagerándolo, están echándole la culpa a gente que no se lo merece. Esta historia es que la vemos repetida una y otra vez y estamos viendo lo mismo le está pasando en Brasil. Están diciendo, bueno, pero tampoco ha muerto nadie. Bueno, pero no había ni Dios en los edificios gubernamentales. Tampoco han conseguido nada. Ojo que Bolsonaro no ha dado pie a nada de esto. No, tronco. No es justo que se diga eso. Bolsonaro puede haber dicho en misa de yo defiendo las manifestaciones pacíficas. No podemos eximir de culpa a gente que ha estado alimentando durante meses y años todos estos discursos. Los líderes políticos tienen responsabilidades. Se ha hablado en repetidas ocasiones de lo peligroso que es ese tipo de discurso y de cómo, específicamente, a través de las redes sociales, de la viralidad, del alcance que te permiten las redes sociales, cómo eso tiene un peligro de alcanzar las mentes de personas mucho más vulnerables a la manipulación. Y saben esos líderes políticos cómo se puede manipular a esa gente y cómo pueden aprovecharse de ello para luego perpetuarse en el poder. Ahora se ha iniciado una investigación, Alexandre de Moraes, creo que se llama, que es uno de los jueces del Tribunal Supremo, bastante criticado por todo el movimiento bolsonarista, ¿no? Porque le critican como que es muy como autócrata, ¿no? Como que actúa de forma muy unilateral, pero lo que ha hecho es suspender al como jefe del, ¿cómo se llama? Gobernador del distrito donde desembarca la capital de Brasilia,
lo ha suspendido para que durante 90 días se investigue por qué se han producido estas carencias de seguridad, ¿no? Es verdad que el domingo no había nadie en estos edificios, pero tampoco puedes permitir que se te vaya de las manos. La misma investigación que se inició después del asalto al Capitolio, el resumen es que lo de ayer fue un atentado directo contra la democracia brasileña.